Hola chicos, literatura 144 bis. Y hacemos aquí un bis, es decir, un añadido al 144, que es el de la generación del 98. Porque este lo vamos a dedicar a un personaje que está dividida la opinión sobre si fue un precursor o un miembro de pleno derecho del 98. En todo caso, lo metemos el primero, que por edad tampoco viene mal, contemporáneo de Unamuno, con quien hizo correrías, juergas y cafés. En fin, se trata de Ángel Ganivet. Ángel Ganivet. Ganivet, que significa cuchillo. Bien. Nace en Granada en el 65 de una familia modesta. Por primera vez he leído los comentarios de clase media. Esa clase que no es una clase histórica. La clase media surge cuando gran parte de la población accede a los medios de consumo suficientes para llevar una vida digna. Que hasta entonces y en la historia pues había habido nobles y pueblo, y los nobles se supone que tenían pues comodidades y lujos, y el pueblo pues carecía pues de lo necesario, y en medio estaban pues nuestros famosos hidalgos empobrecidos, con título pero sin pasta. Muere en Riga, capital de Letonia, en el 98. Pierde su padre a los 9 años y a los 10, en un accidente, estuvo a punto de perder una pierna, pero él se negó a que se la amputasen, y poniendo mucha parte de su coraje, en 3 años de rehabilitación logró andar ya sin cojear. Empezó los estudios por este percance un poquito más tarde que sus compañeros niños, pero cuando los empezó siempre con sobresaliente fue como una flecha. Hizo 2 carreras, la de abogado y la de filosofía y letras, y luego se va a Madrid en el 88 para hacer el doctorado, cosa que consigue, y además con el premio extraordinario, es decir, de número 1 de su promoción, y lo hace sobre una cosa tan curiosa como la importancia de la lengua sánscrita, esa lengua que se supone anterior y madre del griego, y por supuesto algo así como nuestra retatarabuela. Pues él hace la tesis doctoral sobre esta lengua. En principio, para facilitarse, puesto que él no tenía rentas de familia, tenía que sacar un sueldo de funcionario. Se podría haber dedicado también a los negocios, pero bueno, al funcionariado, y oposita a aquel cuerpo que ya hemos dicho varias veces de archiveros, bibliotecarios y museos o arqueología. Y consigue el puesto en la biblioteca del Ministerio de Fomento, ese ministerio que se preocupa de todas las obras públicas del Estado, carreteras, vías, puertos, etc. Pues este ministerio tenía también una biblioteca, y ahí fue a parar nuestro Ángel Ganivet. Se hace muy amigo de Unamuno, con el que no solo en los cafés, sino también en tareas de preparar oposiciones para la cátedra de griego. Unamuno opositó para la de Salamanca y la consiguió, mientras que Ángel Ganivet opositaba para la cátedra también de griego de su ciudad natal de Granada, y no la consiguió en esa ocasión. Conoce por esas fechas a la que luego sería su pareja, Amelia Roldán, con la que nunca tuvo 2 hijos, el primero malogrado, el segundo sí, pero con la que nunca tuvo una relación armoniosa, o por lo menos lo más deseable, seguramente por su temperamento un poco depresivo.
era demasiado exigente consigo mismo y con la situación de España, y esto le hacía inconformista, y no solo a escala intelectual, sino seguramente también a escala personal. Luego se cambia de rumbo, y pasa del funcionariado de archivín al de diplomático. Y en el de diplomático primero logra el puesto de vicecónsul de Amberes, en Bélgica, donde estuvo 4 años y estuvo como, más que cónsul, según sus palabras, como exiliado, es decir, a la fuerza. No le gustaba para nada Bélgica. Ya veremos luego lo que dice ella, reflexionando sobre lo que era España, lo compara con Bélgica y tiene unas palabras demoledoras para este país. Más adelante asciende, ya no de vicecónsul, asciende a cónsul, es decir, y va a Helsinki, en Finlandia, que entonces a la sazón tenía otro nombre, la ciudad. Hoy se la conoce como Helsinki. 2 años es cuando aprovecha, quizás por falta de actividad del consulado, aprovecha para escribir y saca ahí el grueso, o escribe ahí el grueso de su obra. No van bien las cosas con su pareja, y prueba de que había inactividad es que se suprime ese consulado por falta de actividad económica y comercial, y se le manda a Riga, la capital de Letonia. Se deprime, sin esposa, lejos, sin nación, porque el 98, con aquella guerra contra Estados Unidos, demuestra nuestra ínfima valía, y yo añado aquí, y también el pobre sin sol. Y es que para un español, y más granadino, andaluz, condenarle un periodo continuado sin sol es bajarle todas las secreciones de serotonina, me parece que se llama, esa hormona que nos da alegría. Y eso, el sol, la ayuda a segregar. Pasar de un sol a estar iluminado por un candil, y no durante todo el día, es harto penoso, y seguramente que la depresión estaría auspiciada y fomentada pues por esto. Y dentro de esta depresión, en un trayecto sobre el río Duina, que cruza la ciudad de Riga, se lanzó al agua, con la intención clara de quitarse la vida. Los que iban a su lado lo pudieron enganchar y decir, pero hombre, ¿qué haces? Le pusieron otra vez en la barca, y al mínimo descuido que tuvieron, se volvió a tirar, y entonces ya no hubo manera de salvarle. Se le enterró allí, y a los pocos años un periodista, en concreto Domínguez Rodiño, descubre allí su tumba y dice, ¿pero qué hace aquí este español? Y entonces hizo una campaña por España para traer sus restos, cosa que consiguió, y hoy está enterrado en su tierra natal, Granada. ¿Qué ideología tiene, o podemos decir? Pues mira, la crisis de fin de siglo la achaca él, la crisis, ante la cual había que responder con un regeneracionismo. Pero ¿qué causa ve él a la crisis? Pues lo ve a la abulia colectiva. La abulia, sabes que es ese efecto que es la falta de voluntad, la falta de moverse, la falta de reaccionar, la falta de vigor, reaccionando a todo, quedándose quieto, sí, que pase, que suceda, que se haga. Dicho de otra manera, la abulia sería como la hermana científica y psicológica de la vulgar pereza. Pereza. La pereza, líbrenos Dios de ella, decían que era la madre de todos los vicios. No, esa era la ociosidad, perdón. La pereza. Que vulgarmente los paisanos decían, contra pereza, palos en la cabeza. Es decir, y qué cierto es que este vicio nos mantiene en la inoperancia y la inactividad.
¿Cuántas veces durante el día te surge algo de decir, ay, tengo que hacer esto? Oh, pero me da una pereza y no lo haces. Y bueno, ahora mismo la verdad es que debería hacer lo otro. Y, pero es que... y no lo haces. La pereza. La perniciosísima pereza. En fin, pues él decía que había una abulia que era la auténtica, una abulia social, colectiva y personal, que era la auténtica causante de nuestra crisis. En su obra El Idearium español, que es Idearium, palabra latina, Idearium español. Un idearium ya sabes que es una especie de relación de ideas programáticas fundamentales para acometer un proyecto positivo de algo complejo, de algo grande, como puede ser la marcha de una nación. Bueno, Idearium español. ¿Qué es? La obra es el Diccionario Larousse, que se supone que es una editorial a escala francesa europea, que sus comentarios pues, son dignos de tenerse en cuenta. Pues opina que es una obra capital de gran profundidad filosófica. Entre otras cosas, su sentimiento de España, su fervor por España, su ansias de bucear en la esencia de España, fíjate por dónde va. Dice, si el objeto de las reformas que quieren introducirse en España, que se están diciendo que hay que acometerlas, dice, si el objeto de las reformas va a consistir en equipararnos, por ejemplo, a Bélgica, donde estaba él en Amberes, dice, mejor es curarse en salud, es decir, mejor no curarse, y morir como hombres, borrarnos del mapa sin hacer nuevas contorsiones. Es decir, si nuestra mejora va a ser como este país, con esta industrialización típica de Amberes ya, una de las ciudades industriales de Bélgica, y tenemos que ser como ellos o hacer una sociedad igual, dice, más vale que nos muramos como hombres y no hagamos nada por semejarnos a estos. Despreció siempre la modernidad, asqueado de la sociedad industrial, de lo que había vivido en Amberes, donde se sintió en Amberes profundamente alienado, es decir, alien es el otro, profundamente despersonalizado, como una masa, como un átomo más de algo informe, de algo sin espíritu, sin cuerpo. En el 98, cuando España está al borde de la agonía y asistiendo a la derrota, precisamente en ese momento, en el momento peor, él reivindica su cultura, la cultura española y su manera de ser. Este está loco, estamos cayendo en picao y viene a decirnos ahora que lo mejor es lo nuestro. Estudia su historia y arremete, según él, contra lo que ha impedido que España hubiera podido ser la Grecia cristiana. Rechaza el estoicismo platónico, en lo que tiene, supongo yo, de conformismo y la inactividad que conlleva. Es decir, conlleva a esa inactividad que él denominó la bulia, la pereza. Propone un cambio axiológico, es decir, un cambio de costumbres, de principios, pero más de comportamiento. La axiología estudia la base filosófica de la moral, de nuestras costumbres. Esta costumbre, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el principio filosófico en qué se basa? Y entonces él dice que ese análisis científico
que cambie nuestras costumbres debería llevarnos a tener voluntad, caso contrario de abulia. A tener ideas consistentes y fuertes que sobre todo propendan y acaben en la acción. Movernos, ponernos en marcha, levantarte del sofá, levantarte de delante de la tele y decir, hay que hacer algo, hay que ponerse en marcha. No había tele entonces. Me he pasado ya a nuestros tiempos. Su cosmovisión, es decir, su manera de ver el mundo, es radicalmente espiritual. Entendiendo por espiritual lo contrario de materia, lo contrario de materialismo. Dice, apenas constituida nuestra nación, se sale del cauce que le estaba marcado. Habla de 1492, con la unión de todos los países de España, de todas las regiones. Dice, apenas constituida nuestra nación, se sale del cauce que le estaba marcado y se derrama por todo el mundo en busca de glorias externas y vanas, quedando la nación convertida, según él, la España de los Austrias, la fotografía así, en un cuartel de reserva, de donde sacar gente para ir a mandar soldados a todo el mundo, en un hospital de inválidos, de todos los que llegaban pues descompuestos, y en un semillero de mendigos, donde se pasaba más hambre que otra cosa. Siente, muy curioso, un respeto por las clases humildes. Él provenía de una clase humilde. Y dice, las inteligencias más humildes comprenden las ideas más elevadas. Las inteligencias más humildes comprenden las ideas más elevadas. Su espiritualismo no significa una creencia en Dios. Dice que la religión, de hecho, es como un comodín, que la gente la toma, ahora porque me conviene, o la deja, ahora porque no me conviene. Y eso, claro, no es serio para una ideología. Se declara no católico, incluso predice la extinción del cristianismo. Su espiritualismo, contrario al materialismo, es la religión de las ideas. Quien cambia las ideas, dice él, cambia al hombre. Y entonces propugna vivir para el espíritu, vivir para el pensamiento y educar a los demás. Dos metas en el mundo: vivir para el pensamiento y educar a los demás. Se ha despedido del cristianismo, pero no de la moral. Ojo, quiere ese cambio axiológico del que hemos hablado, que es la revisión filosófica de los valores éticos. No quiere la moral burguesa, matrimonio, familia, riqueza, orden. No quiere esa moral. Quiere la moral de los ideales, de los valores y de la voluntad. Sirve a las ideas porque él es un convencido consecuente. Es un señor que piensa y hace y piensa, es decir, consecuente. Sirve a las ideas con un ascetismo y sacrificio. Depura tanto, quiere todo tan puro, que no les sirven las tradicionales, no les sirven la religión, la patria, el hombre, el amor, la amistad. No, él quiere todavía algo más puro. Es un pensador senequista, del Séneca cordobés, parcialmente cristiano. Es decir, no podemos decir que no fuera nada creyente, pero creyente en un espíritu que no encuentra dónde colocarlo. Él tiene un espíritu, quiere un espíritu, pero no encuentra. Va probando, cabe aquí, encaja aquí, encaja aquí, encaja aquí. No encuentra dónde colocarlo en la sociedad donde vive. Odia la materia, odia el cuerpo y el mundo. Sus conflictos internos le llevan al suicidio. Y arguye alguno ya, por fin dice, vivió como pensó, en unidad de vida con la obra, de la obra con la vida. De su libro Idearium español, que lo clasifica así tan sencillo: primera parte A, segunda B y tercera C. Es un libro más bien breve. Muestra, este libro es una muestra clara de la crisis en que vivía España a fin de siglo. Reflexiona sobre el ser y la historia de España.
Los caracteres fundamentales de lo español, según él, es la ética senequista estoica. Ya sabes que el estoicismo y el senequismo era el control de los hechos, las cosas, las pasiones, mediante la voluntad, la valentía y la razón personal. Y su objetivo, por supuesto, era alcanzar la felicidad, alcanzar la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. En segundo lugar, ve como esencia de España también el catolicismo. Y en tercer lugar, dice que nuestras ideas estéticas de cara pues, al arte en general y a la producción de la belleza han sido la improvisación. Es decir, en España, cuando hacemos cuadros, cuando salen artistas, cuando sale tal, todo es producto de la improvisación. Improvisar, improvisar, improvisar. Y eso ha ido produciendo la estética de la España. El diagnóstico de nuestra enfermedad, os lo dice ya por tercera o quinta vez, es la abulia. Lo que nos mantiene sentados, inactivos, desparramados, inconcretos. Nuestra falta de arranque, de reacción. Necesitamos, como los bueyes, una... ¿Cómo se decía? El palito este, ahora no me sale, ese palo con un pincho al final, pequeñito, que sirve para pinchar a los bueyes, porque si no los bueyes los llevan en la carreta y llega un momento en que se paran. La ijada, ya me ha salido, la ijada con H. Y entonces el carretero tiene que ir pinchándoles con la ijada, para que ese buey se ponga. Bueno, pues España necesita un buen carretero con una ijada que nos pinche, que nos ponga en marcha, que no nos deje detenernos y parar. En fin. Y tengo también ahora pues unos párrafos del idearium donde, o en el que me habría gustado conocerlo más para haber encontrado algunos textos precisos, algunos fragmentos interesantes, pero he estado mirando así a vuela ojo sobre los contenidos tal, y como no he encontrado nada, digo, mira chico, voy a sacar 4 páginas, 5 páginas, así, a suerte, sencillamente para que vean un poquito de cómo redactaba él en este libro. Es un libro famoso, sobre todo por su predicción de la Guerra Civil Española, donde profetiza que sería necesario que murieran 1 millón de españoles para salvar a toda España, cosa que lamentabilísimamente sucedió en el año 36 al 39 con la Guerra Civil. Y entonces, en estas hojas que me han salido así, estas, te leo. Dice, la idea de fraternidad universal es utópica. Que seamos todos hermanos, dice, es una utopía. La idea de fraternidad entre hermanos efectivos es realísima. Y entre una y otra existen gradaciones que participan de lo utópico y de lo real. Las relaciones fraternales que engendra la vecindad, la conciudadanía, la raza, el idioma, la religión, la historia, la comunidad de intereses o de cultura. Yo he tenido ocasión, dice él, de tratar a extranjeros de diversas naciones y a hispanoamericanos. Y no he podido jamás considerar a los hispanoamericanos como extranjeros. No es que yo tenga una idea preconcebida, ni que desee hacer alarde de sentimientos fraternales por el estilo de los que usa un orador o un propagandista para emocionar a su auditorio. Es que noto que con un hispanoamericano estoy en comunicación intelectual, apenas hemos cruzado 4 palabras. En tanto que con un extranjero necesito muy largas relaciones, muchos tanteos para conseguir entenderme con entera naturalidad. En un caso voy sobre seguro, porque sé que existe una comunidad ideal que suple la falta de confianza. En otro, he de comenzar por apoyarme sobre las reglas banales de la urbanidad, hasta que con el tiempo voy allanando las dificultades que presenta el entenderse con una persona extraña, cuando no se posee, como yo no poseo, la flexibilidad necesaria para sacrificar las ideas y sentimientos propios en aras de las conveniencias sociales. O sea, aquí se confiesa que él no era muy sociable.
Dice, voy a referir un suceso vulgarísimo en que interviene por razón de mi cargo de diplomático cuando residía en Amberes, y con la muestra severa cómo los cargos oficiales no están reñidos con las escenas de la vida sentimental y cómo estas ideas que yo expongo y que acaso suenen a palabrería huera tienen un sentido muy justo y muy práctico si se las acepta como línea de conducta y llegan a constituir, sin necesidad de que se las escriba en ningún código ni en ningún tratado, un criterio uniforme y constante en la vida de la gran familia hispánica. Me avisaron de que en el hospital Stuivenberg se hallaba en gravísimo estado un español que deseaba hablar con la autoridad de su país. Fui allá y uno de los empleados del establecimiento me condujo a donde se hallaba el moribundo, diciéndome de paso que acababa de llegar del estado del Congo y que no había esperanzas de salvarle. Ya sabéis que el Congo perteneció a Bélgica. Y que no había esperanzas de salvarle, pues se hallaba en el periodo final de un violento ataque de fiebre amarilla o africana. Ahora mismo estoy viendo a aquel hombre infelicísimo que más que un ser humano parecía un esqueleto pintado de ocre, incorporado trabajosamente en su propio lecho y librando su último combate contra la muerte. Y recuerdo que sus primeras palabras fueron para disculparse por la molestia que me proporcionaba, sin título suficiente para ello. Yo no soy español, me dijo, pero aquí no me entienden, y al oírme hablar español han creído que era a usted a quien yo deseaba hablar. Pues usted no es español, le contesté, lo parece y no tiene por qué apurarse. Yo soy de Centroamérica, señor, de Managua, y mi familia era portuguesa. Me llamo Agatón Tinoco. Entonces interrumpí yo, es usted español por 3 veces. Voy a sentarme con usted un rato y vamos a fumarnos un cigarro como buenos amigos. Y mientras tanto usted me dirá qué es lo que desea. Ya nada, señor, no me falta nada para lo poco que me queda por vivir. Solo quería hablar con quien me entendiera, porque hace ya tiempo que no tengo ni con quien hablar. Yo soy muy desgraciado, señor, como no hay otro hombre en el mundo. Si yo le contara a usted mi vida, vería usted que no le engaño. Me basta verle a usted, amigo Tinoco, respondió Garibet, para quedar convencido de que no dice más que la verdad. Pero cuénteme usted con entera confianza todos sus infortunios, como si me conociera de toda la vida. Y aquí el pobre Agatón Tinoco me refirió largamente sus aventuras y sus desventuras, su infortunio conyugal, que le obligó a huir de su casa, porque aunque pobre, era hombre de honor. Sus trabajos en el canal de Panamá, hasta que sobrevino la paranza de las obras, y por último, su venida en calidad de colono al Estado Libre congolés, donde había rematado su azarosa existencia con el desenlace vulgar y trágico que se aproximaba y que llegó aquella misma noche. Amigo Tinoco, le dije yo después de escuchar su relación, es usted el hombre más grande que he conocido hasta el día. Posee usted un mérito que solo está al alcance de los hombres verdaderamente grandes. El de haber trabajado en silencio, el de poder abandonar la vida con la satisfacción de no haber recibido el premio que merecían sus trabajos. Si usted se examina ahora por dentro y compara toda la obra de su vida con la recompensa que le ha granjeado, fíjese usted en que su única recompensa ha sido una escasa nutrición y, a lo último, el lecho de un hospital donde ni siquiera hablar puede, mientras que su obra ha sido nobilísima, puesto que no solo ha trabajado para vivir, sino que ha acudido como soldado de fila a prestar su concurso a empresas gigantescas en las que otro había de recoger el provecho y la gloria. Supongo que se refiere aquí al canal de Panamá. Y eso que usted ha hecho revela que el temple de su alma es fortísimo, que lleva usted en sus venas sangre de una raza de luchadores y de triunfadores, postrada hoy humillada por propias culpas, entre las cuales no es la menor la falta de espíritu fraternal, la desunión, que nos lleva a ser juguetes de poderes extraños y a que muchos como usted anden rodando por el mundo, trabajando como oscuros peones cuando pudieran ser amos con holgura. Piense usted, en todo caso, y sentirá una llamarada de orgullo, de íntimo y santo orgullo, que le alumbrará con luz muy hermosa los últimos momentos de su vida, porque le hará ver cuán indigno es el mundo de que hombres como usted, tan honrados, tan buenos, tan infelices, ayuden a fertilizarlo con el sudor de sus frentes y a sostenerlo con el esfuerzo de sus brazos. Cuando abandoné el hospital pensaba, si alguna persona de buen sentido hubiera presenciado esta escena, de seguro me tomaría por hombre desequilibrado e iluso y me censuraría por haber expuesto semejantes razones ante un pobre agonizante que acaso no se hallaba en disposición de comprenderlas. Yo creo que Agatón Tinoco me comprendió y que recibió un placer que quizás no había gustado en su vida, el de ser tratado como hombre y juzgado con entera y absoluta rectitud. Las inteligencias más humildes comprenden las ideas más elevadas. Y los que economizan la verdad y la publican solo cuando están seguros de ser comprendidos, viven en grandísimo error, porque la verdad, aunque sea comprendida, ejerce misteriosas influencias
y conduce por caminos ocultos a las sublimidades más puras, a las que brotan incomprensibles y espontáneas de las almas vulgares. Días atrás expliqué yo a mi criada, una buena mujer, más ignorante que buena, el origen del mundo y la mecánica celeste. No seguía el sistema de Copérnico, ni el de Tycho Brahe, ni el de Ptolomeo, sino otro sistema que yo he inventado para entretenerme y para que mi criada, que no sabe de estas cosas, que para mi criada, que no sabe de estas cosas, es tan científico como si hubiera sido sancionado por todos los grandes astrónomos del orden. Al día siguiente vi entrar a mi criada con un ramo de rosas buscadas no sé dónde, pues en estas latitudes no abundan, y entregarme sin decir palabra el inesperado e inexplicable obsequio. Y cuando tuve en la mano el ramillete, me vino al pensamiento la explicación deseada y dije: las ideas de ayer han echado estas flores. En fin, es cierto que aquí me ha salido gestos humanos de Ángel Ganivet, pero en el resto del libro abundan el estudio científico, histórico, de la esencia y de los pronósticos para un país al que él amó profundamente, que le llenó el alma, en un momento en que la pura realidad de esa España no le cupo y le explotó el pecho. Le explotó el pecho y le explotó el cerebro, llevándole al suicidio. Ángel Ganivet. Hasta luego, chicos.